Muy buenos días, tengan estimados maestrantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora darles la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Derecho y Educación. Y para ello les pido por favor a los maestrantes que se encuentran agregados a nuestra sala me puedan informar si me ven y si me escuchan de manera correcta para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas inherentes al día de hoy. Sean bienvenidos todos. Adelante, por favor. Buen día, si se escucha, maestra. Muchísimas gracias. Tuvimos un desfase de unos 13 minutos, pero no hay ningún inconveniente. Culminaremos a las 11:13 sin ningún problema. Esto por cuestiones ajenas a mi voluntad. Había un detalle ahí con el internet, pero lo importante es que ya se pudieron suplir estos vacíos. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada nos quedamos abordando acerca de los temas relativos a las fuentes del derecho. Y específicamente, si ustedes recordarán, nos quedamos dentro de las fuentes del derecho, específicamente en las fuentes formales, y decíamos que estas a su vez se subdividen en dos, las fuentes formales directas y las fuentes formales indirectas. Y hablábamos de manera específica en qué consiste cada una de ellas. Sin embargo, decíamos meramente para recapitular que las fuentes formales directas son estos procesos donde la norma jurídica es creada, validada y puesta en vigor de manera inmediata por la autoridad competente. Hablamos pues del poder legislativo, ya sea a nivel federal, cuando hablamos de un Congreso de la Unión, o bien a nivel estatal, cuando hablamos del Congreso de cada una de las entidades federativas. En ese sentido, cuando es una fuente directa, es cuando los legisladores identifican que hay un estado de necesidad porque hay una problemática social que está detonando ya sea la creación, reforma, derogación o abrogación de una ley. Entonces empieza a realizar lo que se conoce como una exposición de motivos y en ese sentido indicar lo conducente. Cuando hablamos de una fuente formal indirecta, es cuando el legislativo es omiso por una multiplicidad de factores, como pueden ser económicos, sociales, políticos, religiosos o de cualquier otra índole, pero que no atienden estas necesidades sociales y entonces la ley empieza a tener una forma de creación a partir ya sea de un individuo o bien de una organización civil donde realizan un proceso de búsqueda de información y luego entonces oficiosamente lo presentan ya sea ante el Congreso del Estado o ante el Congreso de la Unión y por ello se dice que es indirecta porque no surge por la necesidad identificada por los legisladores, sino es por parte de nosotros como individuos o bien como parte de una sociedad civil. Sin embargo, cuando estamos invocando dentro de las fuentes formales directas, es importante que empecemos a tomar en consideración estos elementos. Las fuentes formales indirectas, a su vez, se subdividen en tres. ¿Cuáles son estas? Dentro de ellas encontramos fuentes formales directas legisladas, fuentes formales directas administrativas y fuentes formales directas judiciales. Es importante que identifiquemos esto porque a su vez cada una de ellas se subdivide en otras tantas, por ello necesito su atención. Cuando hablamos de la primera, que son las fuentes formales directas legisladas, estas a su vez se subdividen en tres, que es la Constitución, que son las leyes y que son los tratados internacionales. Cuando hablamos de la segunda, que son las fuentes formales directas administrativas, dentro de esta vamos a encontrar a los reglamentos. Y cuando hablamos de la tercera, que son las fuentes formales directas judiciales, dentro de ella encontramos a los precedentes judiciales, ¿ok? Ahora vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. Cuando hablamos de la primera, que son las fuentes formales directas legisladas, decíamos que primero pondera a la Constitución. ¿Por qué? Recuerdan que en la clase pasada les indicaba que si hablamos de un derecho internacional, a partir de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, jerárquicamente se cita en igualdad de circunstancias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el mismo sentido a los tratados internacionales, ¿verdad? Esto para proteger a los derechos humanos, que son el principio erga omnes o el principio pro persona,
que son aquellos derechos que nos son más favorables y que son contemplados de manera más amplia a través de instrumentos jurídicos de índole internacional. Entonces tú como individuo puedes tomar la decisión si quieres que se te regule en base a leyes nacionales o bien en base a leyes internacionales. Pero cuando hablamos dentro de nuestro derecho interno, ¿verdad? Entonces ahí sí ponderamos a la Constitución como ley suprema o como ley primaria y a la par o por debajo de esta encontramos a las leyes supletorias, que son los demás leyes, códigos, reglamentos, jurisprudencias, tesis aisladas. ¿Por qué? Porque estas emanan de lo que se encuentra contemplado dentro de la Constitución. Decíamos que la Constitución, en ese sentido, bueno, dentro de nuestro derecho interno, repito, es la de mayor valía. La Constitución es este cuerpo normativo escrito. ¿Y por qué se indica específicamente esta característica? Porque en el mundo existen diferentes constituciones. Algunas son orales y otras, perdón, y otras son escritas. En nuestro caso, nuestra Constitución es este cuerpo normativo escrito que cuenta con una obligatoriedad superior a las leyes ordinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que es la ley primaria porque de esta emanan las supletorias o las subsecuentes y que dentro de la Constitución se fijan las normas fundamentales de un Estado. Es importante indicar que el contenido de nuestra Constitución se subdivide a su vez en dos. Primero tenemos del artículo primero al artículo 29 constitucional lo que se conoce como parte dogmática, ¿verdad? Que es en donde nosotros encontramos contemplados a los derechos humanos. Pero del artículo 30 al artículo 136 constitucional se le conoce como la parte orgánica. ¿Por qué parte orgánica? Porque es en donde se establece la organización y la estructura o funcionamiento del Estado. El Estado hablando como país. Entonces, si unificamos a las dos partes, tiene como fin último la Constitución que exista un Estado de Derecho. ¿Qué queremos decir con un Estado de Derecho? Ejemplo, que la compañera Lady Yasmín, del artículo primero al artículo 29, es Lady Yasmín como individuo, ¿verdad? Como persona. Tiene su derecho a la vida, a la salud, a la libertad, al patrimonio, al trabajo, a una vida libre de violencia, etcétera. Pero cuando hablamos del artículo 30 en adelante, también se le atribuye a Lady, pero ya no como Lady Yasmín, sino como presidenta de la República. Ah, ok, porque en un apartado es atribuible al individuo como persona y el segundo apartado es en donde se contempla la división de poderes, las funciones, obligaciones y limitaciones de cada uno de los poderes, cuando se habla de las autoridades encargadas de impartir justicia, de los tribunales competentes, de la división territorial, de la celebración de tratados internacionales, cuando se habla de la autonomía de los estados, es decir, cuando se contempla todo aquello que ya es atribuible para que ahora tú, en ejercicio de un poder, realices todo aquello que emana de tus facultades, pero también de tus responsabilidades, y que todo esto de manera complementaria logre que la totalidad de la población viva en un equilibrio social, que no exista abuso de poder, que exista una distribución de competencias. Entonces, todo esto te das cuenta cómo la Constitución es integral porque te contempla a ti como individuo, pero a ti como servidor público y que en ese mismo sentido no haya vacíos, vicios o afectaciones a toda la colectividad, ¿ok? Entonces, decíamos pues que por ello le da este reconocimiento dentro de las fuentes formales directas legisladas específicamente en el apartado de la Constitución. Ahora, la segunda que entra dentro de las legisladas son las leyes. Y tú me dirás, bueno, ¿por qué las leyes lo toma parte si la Constitución es una ley? ¿Por qué no la engloba dentro de esta? Claro, podría sonar bastante interesante y lógico. Sin embargo, la distinción es lo que te decía hace rato, que dentro de nuestro derecho interno reconoce jerárquicamente a la Constitución, porque si te das cuenta del artículo primero al 29, que es lo que te decía, que contemplan a los derechos humanos, de estos artículos emanan la creación de las demás. Te pongo como ejemplo. Si yo te hablo en el artículo tercero, el derecho a la educación,
pues no contempla todo lo que tiene que versar sobre educación dentro de ese artículo, ¿verdad? Si no, imagínate, la Constitución sería tomos de tomos de tomos, sería mucho, muy extensa. Entonces, de manera genérica, dentro del artículo tercero, se te reconoce tu derecho humano a la educación, pero de este artículo emana una ley supletoria, que es lo que conocemos como la Ley General de Educación. Si yo te contemplo, se me ocurre en el artículo primero, la no discriminación, o te contemplo la vida, o te contemplo la salud, bueno, pues en ese sentido emanan otras leyes. Ejemplo, la Ley General de Salud. Si yo te digo, hablamos, no sé, se me ocurre del derecho humano al trabajo, pues se contempla dentro de la Constitución de manera genérica el trabajo, pero emana una ley supletoria que es la Ley Federal del Trabajo. Si yo te digo que te protejo tu libertad de asociación y reunión, pues emana una ley que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si yo te digo que tú tienes el derecho a la vida, a la protección, a la salud, etcétera, bueno, quien cometa una afectación a este derecho, pues entonces emana un código penal, que son todos aquellos delitos que generan una afectación a tu derecho humano, ya sea la vida, la salud, la libertad, el patrimonio, etcétera. Si yo te digo, te contemplo tu libertad sexual o tu libertad de procreación. Pues entonces emana una ley supletoria que es un código civil. En el código civil se reconoce la familia jurídica del matrimonio, de la adopción, de la tutela, de la guardia y custodia, de la patria potestad. Ok. Y así yo te puedo decir, se me ocurre, si hablo del patrimonio, bueno, está un código de comercio, está la ley general de títulos y operaciones de crédito. Entonces, para ya no entrar en más detalles, te das cuenta cómo del primero al 29 te contempla de manera genérica tus derechos humanos, pero dentro de estos artículos da cabida a que se creen todas las demás leyes que existen, como códigos, como reglamentos, como jurisprudencias, como decretos, como tesis aislada, que tienen forzosamente que seguir la esencia que se encuentra contemplada dentro de la Constitución. Y por ello, la importancia al momento de hacer esta diferenciación entre las fuentes formales directas, específicamente lo que corresponde a la Constitución, y ahora también dentro de las legisladas encontramos puntualmente a las leyes. Ahora, cuando nosotros hablamos de las leyes, en el mismo sentido que hace rato cuando emitíamos una definición de la Constitución, bueno, pues también las leyes son este cuerpo normativo escrito que son emitidos o creados por el órgano legislativo y que ante su incumplimiento, pues también se encuentran dotados de la fuerza coercitiva del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que tú no cumplas con lo que la propia ley establezca, pues también existe esta facultad para imponerte aún por medio de la fuerza pública. Ejemplo, si tú se me ocurre, tienes la obligación, en este caso, de ser docente, de transmitir o de acudir o de etcétera, y no realizas lo que está emanado dentro de tus responsabilidades, pues incurres en una responsabilidad. Se me ocurre en un descuento, en una falta administrativa, qué sé yo. Entonces, hay protección de derechos y hay en ese mismo sentido responsabilidades por una omisión a la prestación de tu servicio. Lo mismo, si hablamos, se me ocurre en este caso de tu derecho humano a la educación, ustedes están teniendo ese derecho de recibir sus sesiones, de entregar o de tener estas cápsulas informativas, etcétera, ¿no? Ejercen un derecho, pero también en ese mismo sentido, cada derecho tiene su derecho y su deber. ¿Cuál es su obligación? Pues cumplir en tiempo y forma con los requisitos que se indicaron desde el inicio de la materia para poder acreditar la misma. Entonces vemos pues como aquí, en caso de que alguien no cumpla, pues en ese mismo sentido existirá una sanción que dentro de la ley se considera como una pena o sanción. ¿Cuáles van a ser estas sanciones? Bueno, dependiendo el tipo de omisión que se haya cometido. Habrán unas que son meramente administrativas o incluso habrán algunas que se tiene que iniciar un proceso penal. Dentro de nuestro país, según lo establecido por los numerales 71 y 72 de nuestra Carta Magna, cuando hablamos de una creación de una ley, tiene que pasar forzosamente por 6 momentos fundamentales. ¿Cuáles son estos? Hablamos de una iniciativa de ley, que es cuando se realiza todo este proceso donde se investiga qué estados de necesidad existen, si hay o no leyes específicas, si las hay porque no se aplican o si las circunstancias, parte de ellas tiene una operancia dentro de lo que ahorita está aconteciendo y parte no, entonces lo que ya no se aplica se quita y lo que se necesita regular se adiciona y hablamos de una reforma.
Cuando no hay leyes, hablamos de una creación. Cuando hay leyes, pero ya no se aplican porque las necesidades han cambiado completamente, entonces se abroga. Cuando hay una parte o un artículo que ya no tiene aplicación, entonces hablamos de derogar. Pero cualquiera de estas fases o momentos tiene que pasar por lo que se conoce como una iniciativa de ley. Dentro de esa iniciativa de ley es lo que se realiza una exposición de motivos. Como su nombre lo establece, los legisladores someterán a consideración del Pleno cuáles son las circunstancias que están pasando, qué es lo que se tiene o no se cuenta dentro de nuestros instrumentos jurídicos normativos y luego entonces qué es lo que se propone, cuál será el impacto a corto, a mediano y a largo plazo, y una vez que se ha hecho del conocimiento ya se somete a votación para que luego entonces se discuta lo que se tenga que realizar y en su caso se valide o se desacredite, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos de la iniciativa de ley. El segundo momento es la discusión, como hace rato comentaba, ya sometió a consideración del Pleno qué es lo que está pasando y las necesidades que existen. Ahora existe esta discusión. ¿Qué es discusión? Someter que cada uno de los que deseen tomar el uso de la voz manifiesten sus puntos de vista, por qué estoy de acuerdo y en base a qué argumentos, por qué estoy en desacuerdo y en base a qué, y todo esto contribuya a que se vean los pros y contras dentro de este proyecto y en base a ello se toma una decisión mucho más consensuada. Por consiguiente, viene el tercer momento, que es la aprobación. Cuando hablamos de aprobación, es cuando se somete a votación. Cuando existe una aprobación, es cuando dentro de los miembros que integran el Congreso existe la mitad más uno. Si este es el caso, se aprueba, pero se tiene que dejar asentado en acta si se aprueba por mayoría de votos, en el caso que sea la mitad más uno, o por unanimidad. Cuando hablamos de una unanimidad es cuando todos votaron a favor. En el caso que haya menos de la mitad menos de la mitad de los que integran el Congreso, entonces simplemente no se aplica, ¿ok? Una vez en el supuesto que la ley haya sido aprobada, ya sea por mayoría o por unanimidad, viene el siguiente momento, que es la promulgación. Cuando hablamos de la promulgación, es cuando ya empieza a correrse traslado para que luego entonces pueda ser publicada, que es el siguiente momento, que la publicación que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, porque no con que ya hayan votado y a favor ya se aplica, no, tiene que dar continuidad con un proceso, se publica en el Diario Oficial de la Federación y después va el siguiente momento, que es el que se conoce como iniciación de la vigencia. A partir del día siguiente en que esa reforma, derogación, creación o abrogación ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente empieza a surtir sus efectos o sus consecuencias jurídicas. Estos son los momentos o las fases que dentro de los numerales 71 y 72 de nuestra Carta Magna se deben de tomar sí o sí en consideración para que una ley sea aplicada. Por ello, se dice que en todo momento tiene que pasar en estos seis momentos o etapas para que pueda tener una aplicación o bien para que en el caso de que la ley existiera y se publica su abrogación, a partir del día siguiente esta ley ya no será aplicable. ¿Por qué? Porque quien la aplique simplemente no va a admitirse por ninguna autoridad porque esta ley ya perdió sus efectos o consecuencias. Ahora, dentro de estas fuentes formales directas legisladas, te decía que la tercera son los tratados internacionales. Recuerdas que hablábamos de la Constitución, de las leyes y el tercero en los tratados internacionales. Los tratados internacionales se dicen que son una de las fuentes más importantes dentro del derecho internacional público, porque recordemos que en derecho internacional se clasifican en tres: derecho internacional público, derecho internacional privado y derecho internacional humanitario o humanista. En razón a los tratados internacionales, hablamos que estos emanan del derecho internacional público y se consideran como estos acuerdos de voluntades que se dan entre dos o más estados soberanos atribuidos a países, no a entidad federativa, y que luego entonces de estos emanan los derechos y las obligaciones entre quienes lo van a suscribir.
En ese mismo sentido, para que pueda tener una aplicación, nuestra Constitución le reconoce esa valía dentro de los artículos 76 fracción primera y el 89 fracción décima, que son aquellos que regulan la competencia para poder celebrar tratados internacionales por parte, en este caso, de la Presidenta de la República y también que hayan sido debidamente validados o aprobados por parte del Senado de la República. Cuando hablamos primero del artículo 76, fracción primera, este hace referencia a las facultades inherentes al Senado de la República. No podemos decir que únicamente lo toma el presidente de la República porque entonces hablaríamos de una anarquía, ¿verdad? Estaría tomando la función del poder legislativo y del poder ejecutivo. No, el presidente o presidente de la República únicamente es el vocero porque es el que representa los intereses dentro de todo el país, pero para que pueda decir a favor o en contra de un tratado internacional, esto deberá ser previa manifestación del Senado. ¿Por qué? Porque el Senado de la República es el que tiene esta función de poder tomar en consideración todo aquello que le favorezca o que en un momento dado le pudiera afectar a toda la colectividad, porque pues conoce las necesidades sociales, la forma de regulación dentro de nuestras leyes, el impacto positivo o negativo que va a traer suscribir un tratado internacional específico. Entonces, ellos van a manifestar si se aprueba o no un tratado. Cuando hablamos dentro de las funciones del Senado, a él le compete aprobar los tratados internacionales y también las convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como también tiene dentro de sus funciones terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas o también formular declaraciones interpretativas que emanen de los tratados. Sin embargo, en el artículo 89, fracción décima, que van de la mano, establece las facultades y las obligaciones inherentes al presidente o presidenta de la República. Dentro de ellas encontramos que si bien le corresponde dirigir la política exterior, pero también cuando hablamos de tratados internacionales, también le corresponde ser este portavoz de lo que el Senado de la República establezca para que en base a ello se puedan suscribir los tratados, se puedan suspender, modificar, retirar, enmendar reservas y demás que tenga una vinculación directa con los tratados, ¿ok? Entonces, ahí vemos pues la importancia que radican los tratados internacionales. Cuando hablamos de los tratados internacionales, recuerden, lo citábamos en la sesión pasada, cómo nosotros vamos como México a operar en los tratados internacionales o por qué México tiene esta obligatoriedad. Sencillo, porque México forma parte de la comunidad internacional. La comunidad internacional la crea la Organización de las Naciones Unidas y es precisamente cuando surge la necesidad de crear tratados cuando existen vacíos o violaciones a los derechos de la persona, pero hablando del individuo como tal, sin importar el país en el que te encuentres. Por ello se crean tratados internacionales en favor de la vida, de la comunidad LGBTTIQI+, de los adultos mayores, de la prohibición de penas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, cuando hablamos de los derechos en favor de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, etcétera, ¿no? Entonces, ahí no importa el país de donde tú provengas, ahí estamos hablando de ti como persona, porque hay países que por cuestiones políticas, pues su régimen en cuanto a su regulación interna en derecho, pues es limitado para favorecer sus intereses. Pero en este caso, ¿qué tratados operan? Pues los de índole internacional, porque no toman en cuenta bajo qué régimen tu país está, sino qué es lo que tú como individuo necesitas, ¿ok? Ahora, eso es en un sentido al hablar de tratados internacionales cuando hablamos de derechos humanos. Pero también hay otra forma de suscribir tratados internacionales que ya son en lo particular. Por ejemplo, cuando únicamente van a tener efectos o consecuencias entre determinados países. Por ello, no son generales. Ejemplo, nosotros tenemos el TLC o el Telecán, que es únicamente entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, ese tratado, pues forzosamente México determinará si vota a favor o en contra. ¿Por qué? Porque ahí sí va a tener beneficios o va a tener perjuicios únicamente entre estos tres países. Los demás ni les beneficia ni les perjudica lo que estos tres países establezcan. Pero cuando hablemos de tratados internacionales en materia de derechos humanos, entonces sí, ahí México forzosamente, aunque vote en contra,
si la mayoría, que es la mitad más uno de los países que forman parte de la comunidad internacional, lo aprueban, aunque México se abstenga o vote en contra, tiene que alinear sus leyes en base a lo que digan los tratados internacionales. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Ah, ok. Aquí no te preguntan, México, lo quieres hacer valer? No, forzosamente lo tienes que hacer valer. Si hay violaciones dentro de tus leyes que vayan en contra dentro de lo que se contemple en la Declaración Universal, pues tendrás que regular para que se alinee a lo que se contempla en los tratados internacionales, así como por ponerte un mero ejemplo. Entonces, vemos la importancia que tiene la suscripción de los tratados internacionales, al menos dentro de nuestro país. Ahora, nos vamos dentro de la segunda clasificación de las fuentes formales directas, te decía que estaban las legisladas, ahora vamos con las administrativas. Cuando hablamos de las administrativas, te decía que dentro de ellas se encuentran a los reglamentos. ¿Qué son los reglamentos? Bueno, los reglamentos es una norma jurídica de carácter general dictada por una autoridad administrativa pública. Es decir, te pongo como ejemplo, los reglamentos, ¿verdad?, que crean, se me ocurre, en un municipio o los protocolos que se crean en un municipio cuando no hay leyes estatales o nacionales que regulen determinadas circunstancias. Entonces, sabemos que existe el presidente municipal, que existe su cuerpo edilicio, que son los regidores, y que cada regidor preside una comisión, ¿verdad? Comisión de educación, comisión de salud, comisión de obras públicas, comisión de lo que tú quieras. Cuando no hay lineamientos que se apliquen a determinados casos, entonces cada comisión sesiona, está integrada por el presidente de la comisión, por el director en ese caso de la comisión, se me ocurre, hablemos de educación, entonces el director de educación, por el jurídico municipal y todos aquellas áreas que de una u otra manera tengan algún tipo de vinculación con la materia que se trate y también directivos de los diferentes niveles educativos dentro de ese municipio para que puedan también emitir un pronunciamiento. Entonces, se crea estos protocolos o estos reglamentos, se votan dentro de la sesión ordinaria o extraordinaria que tenga el municipio y en caso de que se apruebe, se turna al Congreso del Estado para que pase por estos 6 momentos que ya decíamos hace un rato, que se encuentran establecidos en el artículo 71 y 72 de nuestra Constitución, y en caso de votar favorable, se publica y luego entonces se dice, a ver, tu municipio ya puedes aplicar este protocolo o ya puedes aplicar este reglamento. Entonces, por ello hablamos que son administrativas porque directamente no lo crean los legisladores, sino más bien hablamos de la administración pública, pero por supuesto que tiene aplicación dentro de la forma de dirimir un conflicto. Sin embargo, va a tener un valor subordinado a la ley, es decir, vale, pero no se equipara a una ley que haya sido creada por el legislativo. Ahora, vamos en la tercera fuente formal directa. Ahí encontramos a las judiciales. Dentro de las judiciales encontramos a los precedentes judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Precede a, pues lo que viene a nuestra mente, va antes de. En ese mismo sentido es una ley. Cuando hablamos de los precedentes judiciales, es cuando las autoridades, al momento de que le someten a consideración un caso, pues obviamente nosotros sabemos que tienen que escuchar a las dos partes, tienen que pedir medios de prueba para que en base a ello, pues emitan un pronunciamiento que es una sentencia e indiquen a quién le asiste la razón. Pero pueden existir supuestos en donde no tenga una claridad acerca de quién de las dos partes le asiste el derecho, porque ambas manifestaron, justificaron mediante pruebas y la autoridad no puede emitir un pronunciamiento si no tiene una claridad total. Entonces, ¿qué pasa o qué debe hacer la autoridad en ese sentido? Bueno, ejemplo, si yo soy jueza, yo tengo que requerir a mi homólogo. ¿Quién es mi homólogo? Un juez que se encuentre en el mismo rango que yo, en la misma materia, es decir, no porque se me ocurre, Yulisa es jueza en materia civil y yo en materia penal le voy a pedir, no, tenemos que ser en la misma materia, en civil, penal, laboral, mercantil, administrativo, etcétera, para que yo le indique cómo resolviste este asunto, no para que me diga cómo lo tengo que hacer, sino porque quizás en un asunto similar
pudo ese juez haber requerido algún medio probatorio adicional o pudo haber utilizado alguna ley que quizás yo no estoy tomando en cuenta. Y al momento de que yo la aplique, me va a dar quizás una mayor claridad. Eso que estoy haciendo se le conoce como un precedente judicial, algo que ya fue analizado y que ya emitió un pronunciamiento, entonces yo lo puedo tomar en consideración para que pueda tener más herramientas y en base a ello emito un pronunciamiento apegado a derecho. Ahora, te das cuenta que con estas estamos terminando lo que son las fuentes formales directas. Sin embargo, también existen las fuentes formales indirectas, ¿verdad? Que son aquellas actividades conscientes o inconscientes de los particulares, que es cuando el legislativo no crea la ley, pese a que existen estados de necesidad, y entonces lo realiza el individuo como persona o como parte de una organización civil. En este caso, también las fuentes formales indirectas se subdividen en tres. Dentro de estas encontramos a las delegadas, encontramos la segunda, que son las espontáneas, y encontramos a la tercera, que son las heredadas. Dentro de la primera, que son las fuentes formales indirectas delegadas, encontramos a los contratos. En la segunda, que son las fuentes formales indirectas espontáneas, encontramos a la costumbre. Y en la tercera, que son las fuentes formales indirectas heredadas, ahí encontramos a los principios generales del derecho. Y en ese mismo sentido vamos a indicar también en qué consiste cada uno. Cuando hablamos de la primera, que son las fuentes formales indirectas, específicamente en los contratos, vamos a indicar que los contratos son esta fuente delegada que está autorizada por la ley y que en esta surge a partir de un acuerdo de voluntades que se dan entre dos o más personas para crear, para modificar, para transmitir o para extinguir derechos y obligaciones que directamente no entra el Estado al momento de crear este contrato. Sin embargo, el Estado puede tener una participación cuando alguna de las partes incumple. Entonces, acuden ante una autoridad para que sea esta la que determine la responsabilidad que recae quien está siendo omiso en el cumplimiento de alguna de las cláusulas. Te pongo como ejemplo. Ana Laura Cruz Rivera, se me ocurre, como docente frente a grupo, va a dar a luz. Entonces tiene una licencia por cuidados maternos, ¿verdad? No una incapacidad, porque ella no está incapacitada. Una licencia por cuidados maternos. Y se me ocurre que ella es docente de una escuela particular, ¿no? Y yo soy la rectora y le digo, bueno, Ana Laura, tú puedes buscar a una persona que tenga el mismo, la misma especialidad y sin ningún problema puede dar continuidad durante este tiempo que tú vas a estar en licencia. Entonces Ana Laura suscribió un contrato con Lady Yasmín. En el contrato se está realizando entre dos personas, ¿ok? Cada una va a adquirir derechos y va a adquirir obligaciones. Existen diferentes tipos de contrato, contrato por tiempo determinado y contrato por tiempo indeterminado. Cuando hablamos de por tiempo determinado es en donde se establece a partir de cuándo las personas se obligan y hasta cuándo se extingue la responsabilidad. En este caso, es un contrato de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado porque son únicamente por 90 días. Se tiene que especificar el nombre de las partes, el domicilio, acreditar con un medio de identificación, oficialmente es el INE. También se acreditan cuál es el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y demás datos específicos que se le conocen como las generales de las partes para que se puedan identificar a quién estoy reconociendo, ¿verdad? Porque puede existir otra Ana Laura Cruz Rivera en otro lugar, entonces, ¿cómo saber quién de las dos es la que tiene el derecho o quién de las dos es la que tiene la obligación? Por ello es importante especificar este tipo de lineamientos. Así, para las dos o para todas aquellas que vayan a tener una participación dentro del contrato. Posteriormente viene el apartado de cláusulas. En las cláusulas se señala primeramente cuál es el objeto del contrato, es decir, si hablamos de un contrato de prestación de servicios profesionales, otra cláusula deberá comprender el tiempo por el que las partes se obligan, cuáles son las funciones que va a realizar. Si hablamos de prestación de servicios profesionales,
cuál va a ser el cargo, qué actividades va a realizar, qué horario corresponde, en dónde va a prestar esos servicios, cuándo va a ser el concepto de pago, en qué cantidad, a través de qué vía se va a otorgar, todo aquello que garantice la protección de derechos y en ese mismo sentido las responsabilidades que asuman los dos. En este caso hablamos del patrón y hablamos del trabajador, que es quien en este caso va a realizar el pago por concepto de servicios y la otra parte quien va a realizar la prestación de esos servicios. Ahí repito, estamos hablando de un contrato que es una fuente delegada, que es indirecta porque se realiza de manera específica entre los particulares sin que de manera inmediata intervenga la autoridad, salvo en casos en que alguno incumpla con alguna de las cláusulas, entonces podrá acudir ante la autoridad competente para que sea esta la que conozca y resuelva. Ahora, nos vamos dentro de la segunda fuente formal indirecta. Decíamos que son las espontáneas y que dentro de las espontáneas encontramos a los contratos. ¿Qué son los contratos? Es esta práctica reiterada que transgeneracionalmente se toma como cierta en un tiempo y en un espacio determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque lo hizo mi mamá, mi abuela y yo, ya es una costumbre. No, para que sea costumbre, tiene que ser validada como tal dentro de todo este lugar. Hablemos de un municipio, hablemos de una ranchería, hablemos de un estado, hablemos de un país, dependiendo el ámbito de competencia, y que para todos esto sea bueno o que para todos esto sea malo y que en ese mismo sentido lo materialicemos. Cuando ustedes indiquen una costumbre, recordemos que la propia sociedad le da este distintivo, no la ley, porque muchos dicen es que la costumbre se hace ley. No, nosotros ya sabemos, porque hace rato se explicaba, que para que pueda ser una ley, ya decíamos, la Constitución establece en el artículo 71 y en el artículo 72 que forzosamente tiene que pasar por 6 momentos para creación de la ley. La costumbre jamás pasará por esos momentos, ni tampoco se publicará en un diario oficial de la Federación. Entonces, la costumbre todo el tiempo será una costumbre, ¿ok? Y cuando hablemos del último, de la última fuente formal indirecta, que son las heredadas, ahí encontramos a los principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? Son estos enunciados que de manera literal no se encuentran comprendidos dentro de la ley, pero que la autoridad puede tomar en consideración cuando existen algunos vacíos o lagunas jurídicas y en base a ello también pueda dirimir un conflicto. Decíamos en la clase pasada, cuando retomábamos a García Maínez dentro de su obra Introducción al Estudio del Derecho, recordarán que citábamos a los principios generales del derecho, por ejemplo, el que es primero en tiempo es primero en derecho, dame los hechos y yo te daré el derecho, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, entre muchos otros, ¿no? Entonces ahí estamos hablando específicamente de lo que nosotros conocemos como las fuentes formales indirectas. Sin embargo, también dentro de nuestro plan de estudios nos dice que tenemos que tomar en consideración otro de los temas importantes que es la teoría del Estado. Cuando hablamos de la teoría del Estado, bueno, primeramente tenemos que reconocer la conceptualización del Estado. Al hablar del Estado, este se entenderá como aquella persona jurídica que se encuentra formada por una comunidad política que se encuentra asentada en un territorio determinado y que se encuentra organizada soberanamente en un gobierno propio con decisión y acción. Cuando hablamos del Estado, también tiene que establecerse cuáles son los fines que persigue un Estado. Dentro de ellos encontramos a 5, que es crear un orden necesario, asegurar que exista una convivencia social, establecer todos aquellos medios para garantizar un desarrollo cultural, económico, político, moral y social. De igual manera, lograr un bienestar de la nación y por último, que exista esta solidaridad social. Ahora bien, dentro de los elementos constitutivos del Estado, estos son 4, que es la población, que es el territorio, que es el gobierno y que es la soberanía. Cuando hablamos de la población, es este conjunto de habitantes que se encuentran localizados en un área geográfica determinada o determinable. Cuando hablamos del territorio, ¿verdad? Es esta porción de tierra, de agua o de espacio delimitada de manera geográfica o administrativa.
Cuando hablamos del gobierno, es este conjunto de organismos políticos, pero también de personas que dirigen un Estado. No nada más hablamos de los servidores públicos, sino también de las instituciones o de las dependencias, porque son las que de manera integral van a tomar en consideración elementos que conlleven al bienestar tanto de una persona como de todo el país. Y por último, cuando hablamos de la soberanía, es esta cualidad del poder del Estado que le permite autodeterminarse y que también le permite autogobernarse libremente sin que exista ninguna intervención de otro poder. Entonces, ahí hablamos pues de que tiene garantizada su independencia. Ahora, otro de los temas también importantes que marca nuestro plan de estudios es reconocer la importancia del derecho constitucional. Decíamos que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que actualmente nos rige es la de 1917 con una multiplicidad de reformas. Sin embargo, dentro de esta constitución política de los Estados Unidos mexicanos, entró en vigor a partir del 5 de febrero de 1917 y que es la que tiene como bases la de 1857. Dentro de ella hablamos pues de que se encuentra dividida en 136 artículos y que cada uno de estos se agrupa en 9 títulos. Porque es importante que nosotros identifiquemos, al menos que tengamos esta noción de cómo se estructura. ¿Por qué? Porque como les decía en la clase pasada, si yo le pido a Elizabeth Vázquez que me busque, se me ocurre el significado de la palabra habitación. Ah, pues ella no va a agarrar el diccionario y va a empezar hoja por hoja, ¿verdad? Ella se va a ir directo a buscar la letra H y luego entonces la palabra. Lo mismo pasa con la Constitución. Si yo te digo, por favor, me puedes hablar o me puedes decir el artículo donde habla de, no sé, de la inviolabilidad de la Constitución. Ah, pues voy a buscar de qué dice el primero, el segundo, el tercero. Tendré que leer todos para saber en dónde lo encuentro. Pero si yo sé cómo se divide por capítulos, entonces sabré qué corresponde o qué puedo encontrar en cada uno de ellos y será más fácil la localización de lo que para mí es importante. Y tan vital es porque hablamos que es nuestro documento primario, ¿no? Es el que nos rige dentro de nuestro territorio mexicano y muchos ni siquiera sabemos cuántos artículos tiene nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, decíamos pues que está integrada por 136 artículos y que estos a su vez se subdividen en 9 títulos. ¿Cuáles son estos títulos? El título primero habla acerca de los derechos humanos y de las garantías de las cuales gozamos todos nosotros como individuos que nos encontremos dentro de los límites territoriales de la República Mexicana. De igual manera, en el título primero se contempla que nuestro país va a reconocer derechos y obligaciones tanto para los mexicanos como también para los extranjeros y ejerce y va a establecer el reconocimiento del derecho a una ciudadanía. En el título segundo encontramos a la soberanía nacional, que hace rato comentábamos también que es uno de los elementos constitutivos del Estado, ¿verdad? Cuando hablamos de una soberanía nacional es cuando se indica que ésta reside esencial y originalmente en el pueblo y que el pueblo es el que dispone de su voluntad para constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal constituida por estados libres y soberanos y también por una Ciudad de México y que además se encuentra correspondida por integrantes de la federación dentro de un territorio nacional. Cuando hablamos dentro del título tercero, ahí habla específicamente del supremo poder de la federación y de su división en 3 poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, así como también establece las formas de elección, las facultades y las obligaciones que tiene cada uno de estos poderes. Cuando hablamos del título cuarto, reconoce las responsabilidades que adquieren los servidores públicos así como también los particulares que puedan en un momento dado incurrir en alguna falta administrativa grave o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. También habla de que los servidores públicos podrán ser sujetos a un juicio político, así como también establece las sanciones para los servidores públicos como la destitución, como la inhabilitación, para que puedan desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones públicas. Cuando hablamos dentro del título quinto, habla acerca del régimen interior del Estado y que habla también de las bases para que exista una división territorial de la organización política y de la organización administrativa, así como también dentro de este título quinto se establece cuáles son las facultades y obligaciones inherentes a los municipios.
Dentro del título sexto establece que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil y que por tanto, bueno, pues también existe las formas que se contemplan dentro de las leyes sobre el régimen de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y también de los trabajadores de los poderes de la Unión. Recordemos que el artículo 123 constitucional se subdivide en dos apartados, el inciso A y el inciso B, y cada uno también contempla hacia quién va dirigido y la forma de reconocimiento para ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones. Cuando hablamos del título octavo, pues ahí nos habla específicamente, no, perdón, cuando hablamos del título séptimo, nos habla de las prevenciones generales en razón a las remuneraciones que deberá tener cada uno de los servidores públicos, los pagos en razón a los presupuestos, la separación del Estado con la Iglesia, la facultad para poder grabar mercancías de importación y exportación, los recursos que va a tener la Federación, los estados y los municipios, así como la Ciudad de México, entre otros. Cuando hablamos del título octavo, habla acerca de que la Constitución podrá ser adicionada o podrá ser reformada en cualquier momento, siempre y cuando se cumpla con los procesos establecidos. Y cuando hablamos del título noveno, que es el último, refiere a la inviolabilidad de la Constitución, así como también que ésta no perderá su fuerza ni vigor, aun cuando exista alguna situación de rebelión, ¿verdad? Salvo que se decrete, como en ese caso, como comentábamos hace rato, alguna reforma debidamente pasada por un proceso que lo valide para que luego entonces pueda tener ese reconocimiento. Después hablamos de otro de los temas que es precisamente el derecho administrativo. Cuando hablamos de un derecho administrativo, se dice que es esta rama del derecho público que va a regular la organización de los poderes y el funcionamiento de la administración pública, así como también las relaciones jurídicas entre el Estado y los ciudadanos para que se garantice un bienestar colectivo. Y ahí, pues, ¿por qué decimos todo esto? Porque ve emanado la política, el poder, el Estado, la educación y los sistemas educativos, que ahorita tan importante es que pues por ello se encuentra en paro magisterial, ¿no? Bueno, cuando hablamos de este poder, pues definimos a esta capacidad, a esta facultad o a esta habilidad o autorización para poder llevar a cabo una actividad específica y lograr el cumplimiento de los objetivos por el cual se te reconoce este poder frente a terceros. Sin embargo, cuando hablamos específicamente en materia educativa, vemos que también se ejerce una forma de poder. ¿Por qué? Porque es este proceso fundamental de socialización y también de aprendizaje mediante el cual se transmiten no únicamente los conocimientos, sino que también habilidades, valores, creencias y hábitos, porque recordemos que esta nueva educación nos está generando u obligando a que exista una educación valoral, que a la par de que formemos a mejores personas, ¿verdad? Mejores individuos, pues también se vaya dando cumplimiento con los avances que marca un plan de estudios y que al finalizar una persona mucho más preparada, hablando en una formación académica, sea en ese mismo sentido, en igualdad de condiciones, un mejor ser humano, ¿no? Porque ya hablamos de la protección al medio ambiente, hablamos también del trato de la educación valoral, etcétera, ¿no? Todos aquellos lineamientos que entran para que se aborde la educación de forma integral. Dentro de los tipos de educación, pues existe la educación formal y la educación no formal. Y también la educación informal, que son tres tipos, repito, formal, no formal e informal. Cuando hablamos de una educación formal, es este proceso educativo que se imparte en instituciones educativas como los colegios, las escuelas, las universidades, ¿verdad? Que al momento de que tú vayas cursando o vayas acreditando un grado académico, pues te otorgan certificados o títulos. Cuando hablamos de una educación no formal, son estos programas educativos organizados, pero fuera de un sistema oficial. Podemos reconocer capacitación laboral, cursos, talleres, qué sé yo. Cuando hablamos de una educación informal, es el aprendizaje constante y espontáneo que ocurre a lo largo de la vida a través de las experiencias diarias, a través de la familia o a través de un entorno social que también nos va educando, ¿verdad? Porque la persona que diga que lo sabe todo, pues simplemente no sabe nada. Recordemos que el ser humano es un ser educable por naturaleza. Todos los días aprendemos algo nuevo, independientemente si tiene alguna vinculación con nuestro ejercicio profesional o simplemente por cultura general, pero estamos en un constante aprendizaje. Ahora, cuando hablamos dentro de un sistema educativo, el sistema educativo es esta estructura que se encuentra en tres tipos principales,
que es la educación básica, la educación media superior y la educación superior. Esta educación impartida por el Estado vemos que es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica desde su educación inicial hasta su nivel medio superior. Dentro de los diferentes niveles académicos, bueno, eso ya lo sabemos, que la educación básica abarca desde la educación inicial, que es preescolar, primaria y secundaria, que es obligatoria y que atiende a niños desde, si hablamos de los 0 a los 15 años, ¿no? Hablamos de guarderías, etcétera, y que cuando hablamos de una educación media superior, comprende el bachillerato general, tecnológico, el profesional técnico y también tiene este carácter obligatorio y que prepara a los estudiantes para la vida profesional o bien para el acceso a una universidad. Cuando hablamos de la educación superior, es aquella que se da a partir de las carreras técnico superior universitarias, licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados. Entonces, ahí estamos hablando específicamente dentro del sistema educativo. Sin embargo, otro de nuestros temas que también se contemplan a partir de la unidad 12 en adelante es el Estado mexicano y la política educativa. Y en nuestro plan de estudios se establece de 1917 hasta nuestros días. Sin embargo, para poder retomar realmente la educación en México, pues no podemos quedarnos en 1917, tenemos que remontarnos desde sus orígenes y para ello vamos a iniciar desde el siglo XVI, cuando ustedes saben que con la llegada de los misioneros de la Nueva España, pues empezaron a generar este proceso de educación, ¿no? ¿En qué sentido? Vienen y se dan cuenta que nosotros como territorio mexicano, pues éramos un territorio rico, ¿verdad? Por todos los materiales y piedras preciosas con los que contábamos. Sin embargo, también se dieron cuenta que por número, pues no nos iban a poder conquistar. Recordemos que nosotros nos agrupábamos por tribus, ¿verdad? O por culturas, la maya, la tolteca, la mexica, etcétera, y que todas compartíamos específicamente una cuestión muy marcada que era la cuestión de fe, ¿verdad? Porque todos, independientemente de la cultura que fuera, pues perseguíamos o seguíamos a un dios, independientemente si fuera el dios de la lluvia, del fuego, de la serpiente emplumada, del jaguar, de lo que fuera, pero nos regíamos o una de las características que unía a las culturas era precisamente la cuestión de fe. Entonces, los misioneros de la Nueva España identificaron que para poder tener el control de todos nosotros, pues era mucho más sencillo llegarnos a través de la cuestión religiosa. Y por ello empezó el proceso educativo en México a partir de las diversas órdenes religiosas que se crearon, ¿no? Y donde nos impusieron una religión que es la católica, que yo no voy a hablar de religiones ni mucho menos, sin embargo, yo únicamente estoy indicando la cuestión de cómo sucedió este proceso educativo en nuestro territorio, ¿verdad? Entonces, a partir de que los frailes llegan de la Nueva España, hablamos de Fray Bartolomé de las Casas, Fray Servando Teresa de Mier, entre otros, establecieron la imagen de la Virgen de Guadalupe y que a partir de ello, pues trataban únicamente de evangelizar, ¿no? A determinada élite, que era la élite criolla, porque era quienes asumían el control de un número determinado de habitantes. Entonces, era más fácil yo poder identificar, se me ocurre, no sé, un ejemplo, a 50 personas y que ellos a su vez tuvieran el dominio del resto poblacional, a que yo tuviera que estar de uno en uno, ¿verdad? Entonces, se establecieron estas iniciativas para poder crear instituciones educativas y empiezan a nacer la necesidad de formar nuevos sacerdotes y expandir la evangelización. Por esta razón, vemos que la iglesia toma un papel importante en el proceso educativo en México. Sin embargo, estas órdenes religiosas pues no tenían nada más como propósito consolidar un sistema educativo, sino más bien tenían como elemento importante tener el control de todos nosotros. Durante casi 3 siglos y hasta un poco más de la culminación de la independencia, este modelo educativo religioso fue el que tuvo vigor en nuestro país y estuvo fuertemente apoyado por una doctrina que era la teoría de la doctrina kantiana y que se regía bajo un proceso que se le conocía como el proceso de instrucción. ¿Por qué instrucción? Porque era un proceso de capacitación de una sola élite, repito que era la élite criolla, y que éstas deberían obedecer a lo que determinados frailes establecían y replicar esto hacia el resto poblacional. Sin embargo, empezaron este conflicto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada más este proceso pues beneficiaba a la élite o a la cultura española y generaba una minusvalía a las culturas prehispánicas porque pues simplemente ya no se regían bajo lo que en su principio pues tomaban como elementos importantes.
Y sin embargo, a principios del siglo XIX, con la llegada de las ideas de la Ilustración y con las nuevas premisas educativas de Juan Jacobo Rousseau, se pretende generar un cambio dentro de este proceso de instrucción y ahora dejar a un lado este proceso rígido que únicamente iba a una élite y ahora generar un proceso mucho más incluyente y que fuera dirigido a todo aquel que quisiera entrar dentro de este proceso de evangelización. Y por ello se cambia de un proceso de instrucción a un proceso que ahora se le conoce como proceso de formación. Este proceso surge porque los criollos liberales que luchaban contra el absolutismo español y por el otro se encontraban los insurgentes mexicanos que pues obviamente coincidían en que se tenía que cambiar esta forma de educar en nuestro país y que en ese mismo sentido todos tuvieran esta igualdad en oportunidades. Esta lucha se dio se intensificó durante un periodo considerable de tiempo hasta 1842, cuando el Estado encargó a la Compañía Lancasteriana, la única institución educativa que había creado hasta ese momento, y empieza a tomar operancia la Dirección de Instrucción Pública y por tanto ya se empieza a expandir la evangelización y ahora ya hablamos de un proceso formativo. Sin embargo, esto, pues si bien había generado un proceso evolutivo, pero tuvo un estancamiento durante determinados años. Para 1867 se promulga la Ley Orgánica de Instrucción Pública y dentro de esta se reconocía la educación primaria gratuita y obligatoria. Pero hay una cuestión importante, es que ahí empiezan a excluirse del plan de estudios todo aquel contenido religioso y por tanto ya también se empiezan a sentar las bases para una educación secundaria y hablamos también de todo aquello que regía y que debería ser como una cuestión consecutiva dentro de una educación profesional. Sin embargo, esta orgánica de instrucción pública al principio únicamente tuvo operancia en lo que antes se reconocía como el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y poco a poco se empezó a expandir hacia el resto de los estados. Después vemos que durante la época de Joaquín Baranda, que fue el primer ministro de Instrucción Pública, empieza a convocar a dos congresos para que llegaran maestros, pedagogos, intelectuales y autoridades y en base a ello se realizara un nuevo proyecto gubernamental de educación pública. Este proyecto tuvo como consecuencia la promulgación de una nueva ley que es la Ley de Instrucción Obligatoria en 1888. Y también veíamos que con la llegada de Justo Sierra, en 1901 se abrió un nuevo periodo importante dentro del sistema educativo mexicano. ¿Por qué? Porque refuerza las ideas de los liberales y se preocupa por organizar un sistema educativo, así como también por expandir, ¿verdad?, a todos los sectores sociales y elevar el nivel de escolaridad en México. En esta época se crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, en donde Justo Sierra fue su primer titular en 1945 y otro aspecto, en 1905, perdón, y otro aspecto importante fue que 5 años más tarde, en 1910, se funda la Universidad Nacional, no todavía reconocida como autónoma, porque para lograr su autonomía, pues también pasó otro proceso, ¿verdad? Después vemos que otro acontecimiento importante fue el proceso evolutivo por el que México estaba avanzando en materia educativa, pero durante 1910 a 1917 hubo, llamemos, de un periodo de estancamiento. ¿Por qué? Porque es cuando empiezan todos estos movimientos sociales, este proceso de revolucionario, porque existía un hartazgo social. Y ahora ya no nada más se hablaba de los estados de necesidad directos en materia educativa, sino ya se hablaba de la abolición de la esclavitud, de la tenencia de la tierra, de la educación, etcétera, ¿no? Todos aquellos elementos que nosotros como mexicanos vivíamos porque existía esta serie de violaciones a los derechos y por ello, bueno, pues todos estos procesos revolucionarios detonaron que en 1917 se promulgara una nueva constitución, que es la que actualmente nos rige, y en esa tuvo un impacto enorme en materia educativa. ¿Por qué? Porque es a partir de este momento cuando se eleva a rango constitucional el derecho humano a la educación.
A partir de la Constitución de 1917 es cuando el artículo tercero constitucional ya es aquel que considera la educación como obligatoria y que ya no importaba qué ideología, qué corriente, qué color, qué partido o quién llegara al poder, ya no podía echar abajo la educación en México. Ya no vamos a hablar de la religión, no, aquí ya hablamos que la educación es un derecho humano y que ya no queda consideración de parte o de autoridad si desea o no operarla, aplicarla o reconocerla. Ya es una cuestión de obligación. Entonces, esto fue un paso enorme en nuestro territorio mexicano, porque ahí ya hablamos realmente de una educación para todos, ¿no? Entonces, en esta ocasión, vemos que en 1917, repito, se reconoce o se eleva a rango constitucional el derecho a que todo ciudadano mexicano pues reciba una educación y que esta educación sea laica, sea obligatoria y sea gratuita. De igual manera, a partir de esto, pues se otorgaron mayores facilidades o facultades al Estado para que pudiera coordinar y también para que pudiera vigilar el funcionamiento de las escuelas, tanto públicas como también de las privadas. Sin embargo, con la supresión de la Secretaría de Instrucción Pública y de Instrucción Pública y Bellas Artes, que fue determinada mediante el Congreso Constituyente, el sistema educativo del régimen revolucionario tuvo determinados problemas para poder consolidarse. Sin embargo, otro aspecto importante fue en 1921, cuando se crea lo que se conoce como la Secretaría de Educación Pública, que también fue otro hecho importantísimo en el sistema educativo mexicano, porque cambia la situación y facilita que exista una concurrencia y una distribución de poderes en lo que le correspondía a la federación, a los estados y a los municipios. Y José Vasconcelos fue el primer titular de la Secretaría de Educación Pública y José Vasconcelos pues forma un nuevo sistema educativo que se dedica a atender las necesidades de instrucción y también a mejorar la formación académica en todos los sectores sociales. Sin embargo, uno de los aportes más grandes de José Vasconcelos fue la educación rural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir de que él toma la Secretaría de Educación, pues se crean escuelas primarias y algunas normales rurales y también empieza a formar misiones. Estas misiones son la que le da el nombre de misiones culturales porque empieza a integrar a grupos docentes, a profesionistas y a técnicos y los dirige hacia diferentes localidades rurales para poder capacitar a maestros y también para poder trabajar en favor de la comunidad. Después de este proceso, de donde se crea la Secretaría de Educación Pública, si bien empiezan a ocurrir diferentes hechos que repercutieron dentro de nuestro sistema educativo mexicano, vemos que durante la presidencia de Plutarco Elías Calles también existió esta disputa entre la Universidad Nacional y la Secretaría de Educación Pública. ¿Y por qué? Porque los universitarios buscaban tener esta independencia o esta autonomía y que la preparatoria continuara después de la consolidación de los estudios del ciclo primario, porque recuerden que antes estaba la educación primaria, después se reconoce la secundaria o después de la primaria hay un proceso de estancamiento y ya te ibas hasta la universidad, ¿no? Por tanto, muchos maestros pues no tenían todo este nivel académico de primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura, ¿no? Entonces, aquí empezó esta disputa entre la Secretaría de Educación y la universidad. Sin embargo, por decreto en 1925, la Secretaría de Educación Pública establece la obligatoriedad que se reconozca después de la educación primaria, la secundaria, como una nueva institución educativa al servicio de la adolescencia. Y este hecho generó dos cambios importantes dentro de nuestro sistema educativo, ya que por un lado hubo un cambio en la consecución de estudios y por otro también la confrontación del gobierno con la universidad. Y en 1929 la universidad pues logra su autonomía y esta autonomía es la que facultó a la universidad para que pudiera decidir sobre el contenido de su educación superior. Y ahí es donde ya se reconoce como Universidad Nacional Autónoma de México, ¿verdad? Ahora, los subsecuentes años pues también generaron una cuestión un tanto de cambios o de procesos de reforma. ¿Por qué? Porque hablábamos de diferentes tipos de orientaciones. Primero hablamos de una educación positivista, laica, popular, nacionalista, religiosa, socialista, y luego entonces se pasa una lucha ideológica y esta genera una implementación dentro del sistema educativo.
Para 1934 se habla de una modificación o una reforma en el artículo tercero constitucional en donde se establece oficialmente una política de Estado para dar un carácter socialista a la educación y obligar a las escuelas privadas a seguir los planes de estudios oficiales. Es decir, no las públicas van a tener un plan de estudio y las privadas otros, ¿no? Porque antes así se establecía. Después vemos que entre 1936 y 1940 existe otro hecho importante en el sistema educativo porque se empiezan a crear internados, comedores y se otorgan becas, con lo cual se impulsa la creación de escuelas vinculadas a los centros de producción y se alenta la educación técnica. También hablamos de la creación del Instituto Politécnico Nacional, hablamos que en 1941 se promulga una ley importante que es la Ley Orgánica de la Educación Pública. En 1943 surge otro hecho importante que es la unificación de los sindicatos magisteriales y el nuevo sindicato en ese entonces, que era el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se le conoce por sus siglas CENTE, fue reconocido mediante decreto presidencial como el único organismo representativo de todo el magisterio nacional. Después, en 1946, vemos que surge otra reforma al artículo tercero constitucional, en donde se reconvierte la educación socialista y en su lugar se habla de establecer una educación integral, científica y democrática para poder combatir los altos índices de analfabetismo. Después vemos que pasaron otra serie de circunstancias que también detonaron en nuevos reconocimientos y nuevas creaciones. Por ejemplo, se crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, se habla de nuevas reformas en materia en materia educativa. Específicamente se crean también nuevos instrumentos jurídicos normativos que estamos hablando de 1973, cuando se habla de la Ley Federal de Educación, que es la que deja sin efecto a la de 1941, que es la Ley Orgánica de Educación Pública. También para 1976 se crea otra ley, que es la Ley Nacional de Educación para Adultos, se crea el CONACYT, se crea el Colegio de Ciencias y Humanidades, se crea también otras reformas, o se habla de otro tipo de reformas en materia educativa, se habla también del otorgamiento para crear el CONALEP como este Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica para quienes ya no pudieran o tuvieran la oportunidad de poder continuar con una licenciatura, ya con este grado de técnicos pudieran también incorporarse dentro del ámbito laboral. También hablamos de nuevos procesos educativos, como por ejemplo en 1978, cuando se crea la Universidad Pedagógica Nacional. Hablamos también de 1976, que la Secretaría de Educación Pública crea la Coordinación General de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Se establece en 1978 la Ley Nacional de Coordinación de Educación Superior y para 1979 se constituye la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior. Vemos que para 1980 existe otra reforma al artículo tercero constitucional en donde ya se incluye el concepto de autonomía universitaria. También se habla de nuevos acontecimientos, por ejemplo, en 1982, que se habla, perdón, del Plan Nacional de Desarrollo, que es el que se le conoce como la Revolución Educativa. Hablamos para 1983 de un Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte. Hablamos también de acuerdos nacionales para la modernización de la educación básica. Existen otro proceso de reformas que el artículo tercero constitucional, específicamente de promover y programar la extensión y las modalidades del sistema educativo nacional, formular planes y programas de estudio, concertar con las entidades federativas todas aquellas acciones necesarias para abatir y superar los rezagos académicos. También se habla en 1993 de la promulgación de la Ley General de Educación. Se habla también de establecer becas, ¿no? Por medio del programa de Educación, Salud y Alimentación Progresa. También se habla de la consolidación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Se habla también de un sistema nacional en ese sentido que genere un proceso de integración educativa, que se hable o que se adecue a todo lo que esta era de la globalización demanda, que se hable de una educación integral, que se hable de este reconocimiento y se pondere los derechos humanos de las personas y que todos nosotros hablemos de una cuestión de humanidad, hablemos de una cuestión de protección, de una inclusión educativa,
cuando ya también estamos hablando de tomar en consideración dentro de un mismo grupo personas que puedan tener distintos tipos de requerimientos, ¿no? Hablamos de discapacidades auditivas, visuales, etcétera, y que ya no hablemos de aulas separadas, sino hablamos de esta integración, hablamos también de todas aquellas formas mediante creaciones de nuevas áreas de trabajo conjunto, como por ejemplo de apoyo de docentes de CAM, de USAER, y que todos de manera integral y uniforme podamos contribuir en una mejora educativa. Bueno, mis queridos maestrantes, se dieron cuenta que tratamos como de sintetizar todos aquellos temas que sin lugar a dudas son importantes. Nos adecuamos la mayor parte en hablar de derecho, política y educación, porque sabemos que el Estado mexicano y la política educativa, pues nosotros como docentes y expertos en la materia, pues estamos muy familiarizados con este proceso educativo que se ha marcado de principio a fin dentro de nuestra regulación en México, pero quizás desconocemos algunas formas de creación, reconocimientos dentro de la ley, derechos y obligaciones que se tienen, y por ello la necesidad de entrar muy a detalle dentro de nuestra primera unidad. En ese mismo sentido, también agradecer, porque ya nos hemos pasado de las 11:13, ya son 11:22, pero agradezco enormemente que se hayan conectado a nuestra sesión del día de hoy. No sin antes recordar que esta es nuestra última sesión. En el momento que me la comparten, se las impacto. Y de igual manera recordar que tenemos como fecha límite el próximo sábado para quienes aún no han enviado sus tareas, lo puedan hacer en el apartado correspondiente, y también para que puedan emitir sus dos comentarios en el apartado de foro y con ello cumplan con los lineamientos requeridos. Adelante, compañera Elizabeth, veo su manita levantada. Le escuchamos, por favor. Maestra, solamente tengo una duda sobre los foros. Sí, Yo creo que hice dos comentarios. No sé si es foro por sesión. así es. Y no sé si cada vez que yo voy comentando se desaparece lo otro o qué, porque quería comentar más, pero no encuentro el seguimiento en mis comentarios o cómo es. Ahí sí No, tengo dudas. sí, con mucho gusto. Cuando ustedes ingresan a la plataforma, les aparece habilitado dos foros. En el primero es en donde les indico el nombre de las unidades y en el segundo las fechas y horas de las sesiones. Les comentaba en la clase pasada que en el foro uno es en donde ustedes van a ingresar, le van a dar clic en responder y van a emitir su primer comentario en base a los temas que se desarrollaron en la primera sesión virtual y le van a dar clic en guardar. El día de hoy culminamos nuestra segunda sesión. Entonces, pueden ingresar hoy y lo pueden hacer hasta con límite el día sábado, porque si lo hacen después ya no les va a permitir porque en automático la plataforma se cierra. Entonces, tienen todo este tiempo para que de nueva cuenta ingresen en ese mismo foro que fue el primero. De igual manera, le den clic en responder, emitan ahora su segundo comentario en base a los temas del día de hoy y le den guardar. No van a buscar el comentario anterior. Esos comentarios yo puedo acceder, pero ustedes nada más dan clic, de nueva cuenta en responder, emiten su comentario, le dan clic en guardar y con eso es suficiente. Si algunos de ustedes emitieron su comentario de bienvenida o etcétera, no pasa nada, pero lo que sí deben hacer son dos comentarios, uno en base a los temas de la primera sesión virtual y el segundo en base a los temas que se desarrollaron el día de hoy. ¿Sale? Muchas gracias, A maestra. usted. Buen día. Adelante, Víctor, veo tu manita levantada, te escuchamos. Hola, buenos días. ¿Sí me escucha? Ok, esta es mi primer sesión. Acabo de ingresar aquí a la maestría y tengo algunas dudas. ¿Dónde puedo encontrar la grabación de la otra clase? Leí por ahí que se van a subir, pero desconozco en dónde. Ok, bienvenido, mi estimado Víctor. En efecto, dentro de la plataforma que yo te sugiero que puedas ingresar constantemente, porque la única manera de poder familiarizarnos con esta es únicamente estar ingresando de manera constante para que en ese mismo sentido podamos ver qué opciones tiene, cómo poder cargar una tarea, cómo poder emitir un comentario en foro, dónde puedo encontrar actividades y demás, porque es la forma en que van a llevar a cabo todas las materias. Entonces, en la plataforma tú encontrarás aperturadas dos carpetas. La primera en el apartado de foro con el nombre de contenido de la materia y la segunda
en el apartado de actividades con el nombre contenido de la materia y bienvenida. En el foro es en donde decíamos con la compañera que ahí están dos foros y en el primero es en donde tú vas a emitir tus dos comentarios. No pasa nada si no pudiste estar en la primera sesión, muchos no estuvieron por diferentes circunstancias, pero ustedes pueden visualizar la primera sesión y en base a ella ya emiten su primer comentario. Ahora, en la segunda carpeta, que es en donde está bajo el rubro actividades, ahí le vas a dar clic y de manera inmediata vas a encontrar 5 cápsulas. En la primera te dice bienvenida y ahí te damos las indicaciones de que tienes que cumplir con 2 foros, que los 2 foros tienen un valor del 10% de tu calificación, que tienes que elaborar 2 tareas, las 2 tareas tienen un valor del 90% dependiendo del contenido de tu tarea y también la calidad de la tarea, que para tus tareas y para tus comentarios tienes como fecha límite el día sábado 27 de junio para que puedas adjuntar tus URL, cada tarea en el apartado que corresponda y también tus 2 comentarios en el apartado de foro, porque no me van a enviar ninguna tarea ni a mi WhatsApp personal, ni ningún comentario en foro a mi personal, ni a mi correo electrónico. Todo tiene que ser en la plataforma y en los tiempos establecidos. ¿Por qué? Porque después de ese tiempo la plataforma en automático cierra y aunque ustedes quieran cargar su liga de tareas o quieran cargar sus comentarios, la plataforma ya no les va a permitir y yo nada más puedo evaluar lo que esté dentro de la plataforma y no puedo dar una prórroga para poder recepcionar porque a nosotros también como es modalidad en línea tenemos que cargar nuestras calificaciones y también nos manejan tiempos. ¿Por qué? Porque el siguiente fin ya da inicio la otra materia que corresponde a julio. Por ello, desde el inicio de la materia se indica cuándo inicia y cuándo concluye para que se pueda prever cualquier circunstancia. Se me ocurre, no sé, por ejemplo, ahorita los paros o las cuestiones climatológicas, que se me cayó el internet, que no sé qué, o sea, cualquier cuestión que está ajena a ustedes, yo lo entiendo, pero que por ello tenemos un mes para poder suplir estos vacíos. Entonces, ahí está tu cápsula de bienvenida. Hay otras 4 cápsulas que es en donde de manera muy sintetizada te hablo de la totalidad de los temas por si también te quieres apoyar. Y después de estas 4 cápsulas vienen las sesiones. Ahí aparece primer sesión virtual y la liga. Y el día de hoy voy a enviar esta liga a la universidad en el momento que ellos me la regresen porque le agregan logos, etcétera. En ese momento ya te aparecerá segunda sesión virtual y la liga. De igual manera, dentro de esa liga perdón, dentro de esa carpeta aparece el objetivo de nuestra materia, un currículum una liga que te redirecciona a mi currículum de manera sintetizada y otra liga que te redirecciona a nuestro plan de estudios. En ese plan de estudios se encuentran los temas por unidades, los subtemas, las fechas y horas de sesiones virtuales y algunas ligas como tecnolecturas o referencias bibliográficas con las cuales tú te puedes apoyar para elaborar tus actividades. Algunos de los temas encontrarás dentro de estas ligas, otros no, porque recordemos que al tener un valor del 90% tus tareas, también se toma en cuenta las fuentes que tú utilices. Si no deseas utilizar las fuentes que yo te di, no pasa nada. Puedes utilizar las que desees siempre y cuando sean fidedignas y lo único que te pido es que al finalizar tus tareas me las indiques, ¿verdad? Para que yo pueda validar de dónde tú estás soportando tu información. De igual manera, dentro de esa carpeta de actividades, ahí viene señalada tarea 1, tarea 2, cuál es la tarea, en qué consiste y un recuadro. En ese recuadro, ya tú, al momento que termines tu tarea, la subes a Drive, nada más cerciórate que le des el permiso de lectura al público, copias esa liga y la adjuntas en donde corresponde, ¿sale? Y en ese sentido, pues ya habrás dado por culminado los lineamientos que se solicitan. No sé si di respuesta a tu pregunta, mi estimado Víctor. Sí, maestra, muchísimas gracias, le A agradezco. ti. Ah, ok. Veo Ana Laura y luego Angélica Gómez, por favor. Adelante. Doctora, buenas tardes. Hola, Mire, buenas tengo tardes. una duda con respecto a la tarea. Pide Sí, usted 5 cuartillas. Dentro de las 5 cuartillas está incluida también la portada de la presentación del trabajo, no. o esto Es es adicional, es independiente. netamente de contenido de información. Ah, ok. Muchísimas gracias, doctora. Esa era A mi us- única duda. a Gracias. usted. Bonita tarde. Igualmente. Adelante, mi estimada Angélica. Les estoy nombrando tal cual porque es como me aparecen en la sala. No sé si de esa manera se tengan el nombre, pero adelante, Angélica Gómez.
Hola maestra, buenos días. Hola, buenos días. Respecto igual a la tarea, leí por ahí que marca acerca de la unidad número 2. La unidad número 2 menciona que es el Estado mexicano y política educativa de 1917 a 1934. ¿Vamos a abarcar la tarea a partir de esa fecha o podemos abarcarla a partir de, como mencionó usted, desde 1842? Ok, para efecto de que ustedes no tengan como mayor cantidad de lectura, yo nada más les estoy indicando de los temas de 1917, que es el Estado mexicano y la política educativa, y si se dan cuenta, dentro de la unidad marca cuáles son los temas. Dentro de la unidad número 1, ahí les aparece que es la Revolución Mexicana, el Congreso Constituyente, la Constitución de 1917, la reforma del artículo tercero constitucional, el periodo de 1920 al 1924, la creación de la Secretaría de Educación. Bueno, ahí te van marcando todos los temas, porque no nada más es elegir el tema de la unidad, es desarrollar todos los temas que dentro de esa unidad se establezcan. Por ello yo les indicaba y les compartí nuestro plan de estudios, porque ahí cito la unidad y los subtemas. No es elegir uno, el que a mí me guste, es abordar todos los temas que marca esa unidad. Por ello, si ustedes desean iniciar desde el siglo XVI, adelante, pero por razón de tiempo, pues yo les sugeriría que fuera a partir de la Revolución Mexicana, porque van a terminar hasta el maximato, ¿verdad? Que es de 1924 a 1934, entonces sí son como bastantitos temas para que ustedes puedan trabajarlos. Pero si usted quiere tomarlo de manera anticipada, por mí no hay ningún inconveniente. Adelante. Muchas gracias, maestra. A usted. Está comentando el compañero Víctor en el chat, dice, compañeros, ¿tienen algún grupo de WhatsApp? Desconozco si ahorita lo tengan, anteriormente había un grupo de WhatsApp donde se daban las indicaciones, ahora todo tiene que ser a través de nuestra plataforma institucional, pero si ustedes como grupo lo tienen sin ningún problema y quieren estar interactuando, por nosotros no hay ninguna objeción. Bueno, mis queridos maestrantes, concluiremos con examen maestra. No, 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 no. No, yo ya no les hago examen. Recordemos que dentro de los criterios de evaluación son los siguientes. Primero, hablamos del 100%, 10% sus dos comentarios y 90% lo relativo a sus tareas. Y con eso ustedes obtienen su 100%. No hay examen. Lo que sí, por favor, no nada más es hacer la tarea por hacer. Recordemos que no con que ya me aparezca entregado en verde, ya tengo mi 90%. Las tareas se califican en razón a contenido, estructura, formatería, porque obviamente tiene que ser una tesis digna de grado maestral. No me van a poner de la información de ChatGPT porque yo no quiero plagio, yo quiero actividades porque yo sí leo sus tareas, ¿no? Entonces, la calificación de la tarea será en razón a el contenido de cada una de ellas, ¿sale? Dice, ¿me pueden apoyar donde veo los temas? Soy nuevo de ingreso, ¿me pueden dar los temas de las unidades? Como comentábamos mis compañeros, los temas ustedes lo tienen dentro de la plataforma. Pido por favor que estén ingresando. ¿Por qué? Porque para que ustedes puedan tener el plan de estudios, las sesiones, las cápsulas, cargar sus tareas, si ustedes no están entrando constantemente, se les va a hacer muy complicado y tienen que conocer la plataforma y hacerse amiga de ella porque toda su maestría van en todas las materias a estar interactuando en ese mismo sentido. Entonces, entre más estén entrando, es como cuando empezamos a usar un celular. Al principio era muy complicado, ¿no? Tuvimos que estar practicando y practicando y practicando hasta hoy en día, bueno, pues que ya lo hacemos incluso por mera mímica o qué sé yo, pero si no lo estamos manipulando, pues nunca vamos a poder dominarlo al 100%. Lo mismo pasa con nuestra plataforma. Para que ustedes tengan los temas, tienen primero que tener el plan de estudios. Para tener el plan de estudios, tienen que entrar a la plataforma y ahí ustedes al momento que le estén dando clic a cada uno de los hipervínculos, va, esto me sirve para esto me sirve para esto, así es como voy a subir mi tarea, así es como voy a ver esto. Ok, eso
Nada más la práctica les va a ir dando esas herramientas, ¿ok? Maestra, entonces son dos foros y en el primer foro fue el primer tema. Vuelvo a repetir, hay dos foros habilitados. El segundo foro no le hagan caso. El segundo foro es nada más para que yo les compartiera la liga y ustedes supieran a través de qué plataforma, qué día y a qué hora íbamos a tener nuestras sesiones. Que si bien estaba señalado en el plan de estudios, pero también les quise señalar dentro del foro para que no hubiera ninguna duda en ese sentido. Pero ahí ustedes no van a poner nada. En el primer foro es en donde ustedes van a hacer los dos comentarios, pero por separado. Primero hacen su primer comentario y le dan clic en guardar. Luego le dan clic en responder, emiten su segundo comentario y le dan clic en guardar. ¿Sobre qué van a comentar? Primer comentario en base a los temas de la semana pasada. Segundo comentario en base a los temas del día de hoy y con eso es suficiente. ¿Sale? Ok. Correcto, gracias maestra. Bueno, ahora sí, mis queridos maestrantes, un agradecimiento enorme por haberse conectado a nuestra sesión del día de hoy, también por esa temporalidad que me pudieron otorgar. Ya les robé casi media hora más, pero agradezco enormemente que se hayan conectado a nuestra sesión. Recordar que esta sesión virtual ha sido grabada para que en el momento que me la compartan, con mucho gusto se las impacto en plataforma para quienes deseen de nueva cuenta volver a validar el contenido lo puedan hacer. Espero tener la fortuna de volver a coincidir con ustedes en alguna otra materia y si no es así, les auguro el mayor de los éxitos. Que tengan excelente fin de semana y hasta pronto.